Gracias, hermano. Pues hoy me toca desarrollar un tema que tengo que confesar, no es un tema fácil de comprender, según la Biblia. De hecho, es un tema que durante muchos siglos, un malentendido de la relación entre Dios y el Estado, en muchas ocasiones ha producido muchos males, como bien sabemos. Aquí en España, bien sabemos los males que ha producido un malentendido de la relación entre el Estado y Dios por causa de la Inquisición y todo lo que pasó, ¿no? Ah, pero me gustaría leer el texto principal sobre el que voy a predicar, que se encuentra en Romanos 13, y decir que es para mí un día muy especial para predicar sobre este tema, ya que acabo de recibir noticias que hoy en los Estados Unidos, después de 50 años de mucho esfuerzo para anular una decisión de la Corte Suprema que resultó en la imposición del aborto libre a todo el país, por fin esta decisión ha sido anulada. Sí. Y es una ilustración realmente de un punto que voy a hacer, un punto principal de mi sermón, y es que como cristianos siempre tenemos que levantar la voz a favor de lo que está bien y para condenar lo que está mal. Y hay una expresión que dice, la responsabilidad es nuestra, las consecuencias son de Dios. Y entonces dejamos todo en sus manos, pero tenemos una responsabilidad de Él, delante de Él, de hacer nuestro papel en influir tanto la cultura como el gobierno. Entonces, voy a leer ahora Romanos 13, los primeros 4 versículos, y luego algunos versículos de Salmo 2. Dice el apóstol Pablo, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y luego de Salmo 2 quiero leer los últimos 3 versículos. Salmo 2, a partir del versículo 10. Dice David, que creo que David escribió este salmo. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. A lo largo de este día hemos visto cómo Dios tiene suprema autoridad sobre todo el universo, porque es el creador de todo, es la fuente de toda autoridad humana, legítima, delegada, y Cristo se hizo referencia a este hecho en la Gran Comisión, cuando Él dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues, haced discípulos a todas las naciones. Entonces, no quiero pisar terreno que Alex va a cubrir mañana, pero simplemente destacar la expresión los cielos y la tierra. Es una expresión que abarca toda la creación. Y lo que Cristo está diciendo es que como fruto de su resurrección, Dios el Padre le había otorgado en su carácter como el Dios hombre resucitado toda autoridad en todas las esferas de la creación.
O sea, Cristo tiene ahora mismo, como Dios, Cristo siempre ha tenido autoridad, ¿no? Es Dios mismo. Pero lo que Cristo está diciendo es que a partir de su resurrección, el Padre ha puesto en sus manos una autoridad. La palabra potestad significa poder para actuar con libertad en una esfera. ¿En qué esferas tiene Cristo autoridad? Pues en los cielos, la esfera invisible, y también en la tierra, la esfera visible. En los cielos tiene absoluto poder sobre el mundo angelical. Él puede enviar a los ángeles para ministrar a los santos que son herederos de la salvación. Puede restringir a los demonios o incluso reinar sobre ellos para que sus obras de maldad sirvan su propósito divino. Cristo ejerce autoridad absoluta en la esfera invisible, pero también en la esfera visible. Pero lo que tenemos que entender es que en esta esfera visible y terrenal ejerce su autoridad de diversos modos. Ejerce su autoridad sobre la iglesia de un modo y sobre las naciones terrestres de otro modo. Sobre la iglesia, Cristo ejerce su gobierno a través de la palabra que llega con poder al corazón de cada miembro de su rebaño. Es un reino de gracia, un reino que comienza cuando Cristo envía su palabra a nuestros corazones y por el poder de esa palabra, llegando a nuestros corazones en el Espíritu, nacemos de nuevo, entramos en el reino de Dios. Y a partir de entonces, Cristo sigue ejercitando su gobierno en nuestras vidas por medio de su Espíritu. En el contexto de la vida de la iglesia, ahí recibimos la palabra de Dios y nos desviamos del camino, quizás sentimos la disciplina de la iglesia, pero es un gobierno sobrenatural, espiritual y poderoso. Y obviamente esto es muy diferente a cómo Él gobierna las naciones terrestres. Como vamos a ver, Él ha escogido gobernar las naciones terrestres a través de una institución que llamamos el Estado. Y los enemigos de Cristo querían que el gobierno romano entendiera mal su misión y querían que ellos creían que Cristo vino para derrocar con violencia el gobierno romano para poner en su lugar un sistema político alternativo. Y cuando Pilato le preguntó, ¿eres tú rey de los judíos? Tenía este malentendido en su mente. Tú has venido aquí para derrocar mi imperio, imponer otro. Y Cristo corrigió este malentendido cuando dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos lucharían para que no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es aquí. Entonces, en su primera venida, Cristo ha venido para establecer un reino cuya esencia es espiritual, estableciendo su gobierno en el corazón de personas rescatadas del reino de las tinieblas, trasladadas al reino del Hijo, un reino de gracia, y no ha venido para establecer un reino político. Y sin embargo, hay una pregunta muy importante. Si Cristo no ha venido para establecer un reino político, ¿esto significa que no tiene ninguna autoridad sobre los reinos de este mundo? ¿Podemos decir bíblicamente que no le importan las políticas que se establecen o las leyes que se legislan, que le da igual todo, que no tiene ninguna voluntad con respecto al Estado? Y tenemos que contestar esa pregunta en la negativa. No, Cristo sí tiene un propósito para los gobiernos. Y ahora vamos a ver cuál es ese propósito. Vamos a entrar en esta pregunta. ¿Cuál es la voluntad de Dios, de su Hijo unigénito,
con respecto a los gobiernos humanos? Y para contestar esta pregunta fundamental, voy a hacer 3 preguntas. Primero, ¿cuál es la relación que existe entre Dios y los gobiernos humanos? Primera pregunta. Y para contestarlo, vamos a leer Romanos 13 otra vez. Segunda pregunta, y eso puede sorprender a algunos, pero no he podido pensar en otra manera mejor de expresar esta pregunta. ¿Cuáles son las implicaciones políticas de la exaltación de Cristo al cielo? Y la tercera pregunta, ¿qué deberes tenemos nosotros hacia el Estado o hacia los gobernantes? Empecemos con la primera pregunta y con el apóstol Pablo en Romanos 13. Tened en cuenta que cuando Pablo escribió este pasaje, estos versículos, los habitantes de Roma y de todo el imperio romano estaban viviendo bajo un régimen claramente pagano, claramente opresivo, con muchas leyes injustas, y Pablo no les manda a rebelarse contra las autoridades, sino todo lo contrario. Les manda a someterse a esas autoridades, aunque eran paganas, eran personas crueles. El imperio romano se caracterizaba por una gran crueldad. Pero Pablo quiere que se sometan a estas autoridades y en el proceso de explicar por qué contesta varias preguntas. Primero, nos explica el origen del Estado. En el versículo 1, cuando dice, no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidos. Hay personas que piensan que los hombres inventaron la idea del Estado, y no es así. Dios mismo es el autor del concepto de un gobierno humano. Hay quizá desacuerdos sobre cuándo comenzaron los gobiernos humanos. Está claro que después del diluvio, cuando la raza humana estaba comenzando de nuevo a vivir en la tierra, Dios sí impuso una ley que muchos comentaristas dicen es el origen de la pena capital para el asesinato, cuando dice el que derrama sangre de hombre, por hombre su sangre será derramada. O sea, Dios impuso una ley para mantener orden en la sociedad. Dios es un Dios de orden y Él ha autorizado la existencia del Estado para que haya orden y no caos en la sociedad. En otras palabras, Pablo refuta esta idea de los anarquistas. ¿Sabéis lo que es un anarquista? Es una persona que no cree en la existencia de los gobiernos. Piensa que toda la humanidad sería mucho mejor si no hubiera ningún gobierno. Pues Pablo refuta esa idea. Dice, es una tontería. Vivimos en un mundo caído. Los hombres son malos. Cometen actos bárbaros, robos, violaciones, asesinatos. Tiene que haber una autoridad con las herramientas necesarias para establecer orden. Y por eso Él ha establecido la existencia del Estado. De hecho, si Dios no hubiera establecido el Estado, ningún gobierno tendría derecho a imponer su autoridad sobre nosotros. Cuando no nos gusta una ley y dice, oh, ese gobierno, cuidado, tenemos que ver la mano de Dios detrás de ese gobierno. Dios es la autoridad suprema, Él mismo ha ordenado la existencia del Estado. Y eso nos lleva a una segunda pregunta. Si Dios ha autorizado la existencia del Estado, ¿qué obligación fundamental tenemos nosotros hacia el Estado? Y como varios hermanos han dicho en este día, nuestra obligación fundamental con respecto al Estado es la de sumisión, porque es para nuestro bien. De hecho, dice Pablo en versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste.
y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ahora, tenemos que entender que Pablo está aquí expresando una norma general, y es que la existencia del Estado es para nuestro bien. Entonces debemos someternos a la autoridad legítima del Estado, la autoridad que Dios mismo le ha delegado al Estado. Pero Pablo nunca negaría el hecho de que en determinadas circunstancias tengamos una responsabilidad de desobedecer el Estado. Y hay muchos ejemplos de esto en la Biblia. Podemos pensar en Sadrach, Mesach y Abednego, cuando Nabucodonosor construyó su ídolo de oro y mandó a todos que se arrodillasen delante de ese ídolo. Y cuando todos cayeron postrados a tierra, ahí estaban ellos. Y de hecho le dijeron a Nabucodonosor, cuando él exigió de ellos una explicación, ellos dijeron: Su Majestad, no tenemos necesidad de daros una explicación. Y es verdad, hay una autoridad por encima del rey. Y como un hermano ha dicho hoy, tenemos que obedecer primero a Dios y después a los hombres. Y cuando hay un conflicto entre la voluntad del hombre, la voluntad del rey y la voluntad de Dios, no hay cuestión a quién debemos obedecer. Hay circunstancias en las que tenemos que desobedecer al Estado. Este es el argumento que Pedro y Juan utilizaron en su defensa ante el Sanedrín. Y no voy a entrar en detalles porque ya hemos considerado hoy como cuando ellos se vieron obligados a ponerse delante de las autoridades judíos en Jerusalén, y esas autoridades les mandaron que dejaran de predicar el Evangelio, que dejaran de predicar públicamente en el nombre de Jesús. Ellos dijeron: juzgad si es justo a los ojos de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y más tarde dicen: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que, como regla general, debemos someternos al Estado y a toda autoridad humana. Pero cuando el Estado lucha contra Dios, imponiendo leyes que violen su voluntad, o sea, leyes que obligan a los hombres a desobedecer a Dios por pecados de transgresión o por pecados de omisión. Por ejemplo, en el caso de Darío, él exigió que los hombres bajo su reinado desobedecieran a Dios por omisión. Dijo: dejad de orar a Dios durante un mes. O sea, cuando los gobernantes nos obligan a hacer lo que Dios prohíbe, o cuando prohíben lo que Dios manda, tenemos que desobedecer al Estado. Es la única forma, de hecho, en ese caso, es la única forma de mostrar nuestro respeto a la suprema autoridad de Dios. No hay otro modo de mostrar este honor que Dios merece. Y esta perspectiva es confirmada por Pablo en los siguientes versículos 3 y 4, que nos hablan del propósito de Dios para el Estado. ¿Con qué propósito ha instituido el Estado? Y fijaos en lo que dice. Dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador al que hace lo malo. En estos versículos, Pablo nos revela que Dios tiene un plan bien definido para el Estado, para
las autoridades civiles. ¿Y cuál es su tarea? Su tarea es establecer un orden civil tranquilo y justo. Esta es su tarea. La tarea de los gobernantes es establecer un orden civil tranquilo y justo. Y para lograr ese fin, Dios le ha puesto en mano de los magistrados las herramientas necesarias para lograr ese fin. Herramientas que Pablo representa con la imagen de la espada, que es el instrumento que se usaba para ejecutar la pena de muerte en aquel entonces. Yo sé que hoy en día hay muchos países que no tienen la pena de muerte. Creo que no se puede decir bíblicamente que un país no puede tener la pena de muerte. Es algo que fue instituido en Génesis 9. Pablo menciona la pena de muerte en Romanos. Yo creo que en algunos casos, pensamos en asesinos de serie y cosas horribles que hacen, yo no tengo ningún problema con la pena de muerte. Pero hay otras herramientas que tiene el Estado para imponer su ley. La cárcel, las multas, la privación de bienes, de libertad y de derechos. Yo tengo un amigo en los Estados Unidos que cometió un crimen y aunque él ahora está convertido, pues él no, aunque existe en los Estados Unidos el derecho de que una persona puede tener un arma, pero él no, porque él cometió un delito suficientemente serio que el Estado le ha privado el derecho de tener un arma en la casa. Entonces, en otras palabras, el Estado tiene que ejecutar leyes buenas. Por eso, fijaos, dice es servidor de Dios, no dice es enemigo de Dios. El Estado tiene su propia tarea de Dios, no es la tarea de la iglesia. Vamos a ver la distinción. La iglesia tiene su propia tarea de Dios. Es otra institución. Pero el Estado tiene su propia tarea dada por Dios y por eso se llama servidor de Dios, vengador al que hace lo bueno. No. Vengador al que hace lo malo. Es decir, los gobernantes tienen una obligación de aprobar leyes que infunden temor en quienes, en los malhechores, no en los que hacen bien. Cuando el Estado empieza a infundir temor en los que hacen bien y galardonar y premiar a los que hacen la maldad, algo anda mal. El Estado no está cumpliendo su función. Eso es y por tanto debería actuar como siervo de Dios. Tiene la obligación de promover el bien de los ciudadanos, no su daño, no su destrucción. Y esto es muy importante porque cuando el Estado deja de cumplir su función correcta, apropiada, corre el riesgo de perder su autoridad, en el sentido de que Dios va a decir a los ciudadanos, tenéis que desobedecer el Estado. Ese Estado está portándose como un renegado. Os doy un ejemplo. Si dudáis lo que estoy diciendo, os doy un ejemplo. Pensad en el régimen nazi, en los años 30. En el año 1942, en un barrio de la ciudad de Berlín, los líderes del régimen nazi se reunieron para formular una política del Estado que ellos llamaban la solución final. ¿Y sabéis cuál es esa política que formularon? Era una política para emprender un genocidio deliberado y sistemático de un grupo de personas.
dentro de la nación, a saber, los judíos. Y querían hacer a todos los ciudadanos cómplices en esta política. Entonces emitieron leyes diciendo, si tú conoces a algún judío, si tú sabes dónde está se está escondiendo un judío, tienes el deber, como buen ciudadano, de ir a las autoridades y decirle dónde podemos encontrar a ese judío. Era una ley del Estado, pero los cristianos sabían que había llegado la hora para desobedecer esa ley. Y personas como Corrie ten Boom y otros, en lugar de entregar a los judíos en manos de los nazis, escondieron a sus amigos judíos en sus propias casas y lo hicieron con la aprobación de Dios. ¿Por qué? Porque el Estado, como servidor de Dios, que deriva su autoridad de Dios, no tiene legítima autoridad para mandar a una nación entera que se convierta en una nación de asesinos. Y esa política deslegitimó el régimen nazi. Y el pueblo hizo bien en desobedecer al Estado. Y hay muchos ejemplos bíblicos de eso. Podemos pensar por ejemplo, en las parteras hebreas. Cuando el faraón dio el orden de que ellos mataran a todo niño judío que naciera, que pues ellos no lo hicieron. Además mintieron, y no voy a halagar su mentira, pero yo no sé cómo podrían haberlo hecho de otra manera, para decir la verdad, ¿no? Y luego podemos pensar en la madre de Moisés y cómo metió a su propio hijo en una arquilla de juncos y colocó la arquilla en un carrizal a la orilla del río para ocultarle. Esto fue un acto de desobediencia al Estado. Debería haber matado a su hijo, según el faraón. O pensamos en Rahab, la prostituta de Jericó. El Estado dijo, si viene algún espía de esos judíos, tenéis la obligación de informar al Estado. ¿Hizo esto Rahab? No. No, porque ella reconocía quién era la fuente de toda autoridad. Ella se arrepintió de su idolatría. Ella abandonó los dioses de Jericó, esos dioses falsos y paganos. Dobló la rodilla ante el Rey de Reyes, el único soberano superior, y Dios la recibió como miembro de su nación. Y lo que aprendemos de esto, hermanos, es que aunque tenemos una obligación como ciudadanos de determinadas naciones, tenemos una obligación muy seria de someternos al Estado y someternos a su legítima autoridad. Esa sumisión tiene que ser una sumisión inteligente, no ciega. Tiene que ser una sumisión condicionada por nuestro compromiso con Dios como aquel que tiene suprema autoridad sobre nuestras vidas. Y además, desde el momento en que Cristo ascendió a la diestra del Padre, habiendo realizado la obra de la redención en la cruz, también pienso yo que nuestra obediencia al Estado tiene que ser condicionada por el hecho de que hay uno a la diestra del Padre que ha sido declarado por el Padre el Rey ¿de quién? De reyes. El Señor de señores, o como dice el libro de Apocalipsis, Él es el soberano de los reyes de la tierra. ¿Y cómo debería condicionar esta realidad nuestra forma de ver las autoridades civiles? Esta es la pregunta que quiero investigar ahora. En el sermón que predicó en el día de Pentecostés, Pedro habló no solo de la resurrección de Cristo,
sino también de su ascensión. Fijaos en lo que dice en Hechos 2, a partir del versículo 32. Dice Pedro, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, Él, Cristo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Está citando el Salmo 2 en el contexto de la resurrección y la ascensión de Cristo. ¿Y cuál es la conclusión? Versículo 36. Sepa pues, ciertamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios ha dado a su Hijo encarnado, resucitado, glorificado, exaltado, el título de Señor. Él ocupa ahora mismo el trono de suprema autoridad. Y yo creo que esta es una verdad. No importa la escatología que tengas, porque yo sé que puede haber diferencias en algunos puntos, pero yo creo que esto está claro, que Cristo ahora mismo está sentado en el trono de suprema autoridad. ¿No es así, hermanos? ¿No es así que Él ha sido exaltado y Dios le ha llamado en su carácter como el Señor de gloria? Le ha dado ese título, Señor y Cristo. Es mi ungido, es la suprema, es el que ocupa el lugar de suprema autoridad. Y es significativo, muy significativo, que cita Salmo 2. Vamos a ver ahora Salmo 2 otra vez. Porque este salmo concluye con una exhortación dirigida a los reyes de la tierra, a los gobernantes, los gobernadores. Dice, voy a leer otra vez estos versículos. Después de hablar de cómo Dios dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Entonces, y luego dice, dice en el versículo 6, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Pero finalmente en el versículo 10, dice, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. ¿Qué significa entonces que Cristo ocupa este lugar de suprema autoridad sobre los reyes de la tierra? Ahora, y digo ahora por lo que encontramos en Hechos 2. Pablo cita este mismo texto en Hechos 2, este mismo salmo. Pues una cosa que significa en términos prácticos es que los gobernantes de este mundo, todos los gobernantes, tarde o temprano, tendrán que rendir cuentas a Jesucristo por cómo han gobernado. Porque es su rey, es su Señor. Lo sepan o no, no importa. Toda rodilla va a doblarse a él, toda rodilla. Y todos los gobernantes van a tener que rendir cuenta a Cristo por cómo han gobernado.
Y si esto es cierto, parece tener sentido que nosotros, que somos las ovejas de Cristo, iluminadas por su palabra, por amor a ellos, debemos informarles acerca de esta verdad. ¿No piensas que es así? ¿No piensas que es bueno que la iglesia diga a los gobernantes, vosotros no sois Dios, no ocupáis el trono de supremo poder? Además, hay uno que es rey sobre vosotros, alguien a quien vosotros tendréis que rendir cuentas algún día. Según lo que dice David, los magistrados de este mundo tienen la obligación de honrar a su legítimo Señor, porque derivan su autoridad legítima de Él, por lo cual son responsables ante Él de gobernar según su propósito y no en contra de su propósito. ¿Qué significa eso? Quiere decir que los gobernantes deberían establecer una teocracia como la teocracia de Israel bajo la ley de Moisés. No significa eso. Eso de hecho sería violar la ley de Cristo, sería violar la voluntad de Cristo. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que hoy en día, en este momento de la historia, no hay ninguna nación terrestre ahora en este momento que está en una relación de pacto geopolítico nacional con Dios como tuvo Israel bajo la ley de Moisés, bajo el antiguo pacto. Es decir, no hay ninguna nación terrestre a la que Dios se dirige ahora diciendo, solo a vosotros he elegido de entre todas las familias de la tierra. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios ahora se ha extendido a todas las naciones del mundo. Ninguna nación actual ha recibido de la mano de Dios un código de leyes divinamente inspiradas por Dios en todo detalle, como la ley de Moisés. La ley de Moisés, todas las leyes venían de la boca de Dios, ¿no es así? Las leyes morales, civiles, ceremoniales, todas de la boca de Dios. ¿Se puede decir eso el Código Civil de España? ¿Que todas las leyes vienen de la boca de Dios? ¿O todas las leyes de los Estados Unidos o de cualquier nación? No, por eso Pedro llama los códigos civiles de las naciones hoy en día una institución humana, no divina, humana. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, a los gobernadores, como por él enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Todo código civil hoy en día es de autoría humana. Y ninguna nación terrestre ahora puede decir somos la congregación del Señor. Por lo cual, no le toca a ningún rey establecer un sistema teocrático como existía bajo la ley de Moisés. Y sin embargo, los gobernantes sí son responsables ante Cristo por su forma de gobernar y deben tener muy en cuenta, tener mucho cuidado de no gobernar en contra de la voluntad de Jesucristo para las naciones. Porque, como dice Pedro, Dios les ha dado poder para establecer leyes para el castigo de los malhechores y la alabanza de los que hacen bien. ¿Quiénes son los malhechores? ¿Nosotros? ¿Por nuestras convicciones sobre el matrimonio? ¿Somos los malhechores? ¿Por nuestras convicciones sobre el hecho de que hay solamente dos géneros, varones y hembras? ¿Eso nos hace malhechores? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Las leyes deberían castigar a los malhechores, no a los que hacen bien. Es lo que dice Pablo. Por lo cual ellos solamente, los gobernantes solo han recibido autoridad
para gobernar de acuerdo con el propósito de Cristo para las naciones. Porque su tarea es establecer el orden y la paz en la sociedad mediante leyes justas. ¿Qué es una ley justa? Es una ley que concuerda con el orden de la creación. No que milita en contra del orden de la creación. Entonces, si un gobierno dice, nosotros ahora hemos decidido que la vida de ciertas personas realmente no merece ser guardado, vamos a matar a los judíos. O vamos a matar a los niños en el vientre. Los gobernantes no tienen autoridad para dictar eso. Yo creo que no tienen autoridad de redefinir el matrimonio y decir, ahora todo el mundo tiene que creer y confesar con la boca que 2 hombres o 2 mujeres son un matrimonio. Jamás confesaré eso. Es una mentira. La ley no puede obligar a la gente a mentir. Los gobernantes no pueden obligar a la gente a confesar como una verdad algo que es una mentira. Pero, por lo cual, digo que los gobernantes hoy deberían establecer buenas leyes, pero también deben limitar su acción legislativa a determinados ámbitos, dejando al pueblo en gran medida, dejándole al pueblo libre para servir a Dios conforme a la conciencia. Cristo distingue entre el ámbito legítimo para gobernar y no legítimo. Cuando sus apóstoles le preguntaron, ¿debemos pagar impuestos o no? ¿Y qué fue la respuesta de Cristo? Dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. En otras palabras, hay cosas que pertenecen a César y cosas que no pertenecen a César. Hay determinados ámbitos que son ámbitos de legislación justa y legítima. Por ejemplo, es correcto que los gobernantes recobran impuestos o que exigen de nosotros que paguemos impuestos al Estado. Esta es una tarea legítima del gobierno. Y con este dinero construir puentes, construir una infraestructura, establecer un sistema de correo, un sistema sanitario. Estas son funciones legítimas del gobierno. Pero no es una función legítima del gobierno hacer la labor de la iglesia. ¿Cuál es la tarea distintiva de la iglesia que Dios le ha dado a su propio pueblo? Haced discípulos de las naciones. Proclamad el evangelio. Esa es la tarea de la iglesia. No es la tarea del Estado, por lo cual podemos decir que por un lado el Estado sí tiene una función moral de establecer leyes sanas, justas, conforme al orden de la creación, conforme a lo que es moral, pero no tiene la obligación de imponer con amenaza de penas civiles una confesión religiosa y obligar a todos a confesar lo mismo, a adorar a Dios de la misma manera. Esto no es la tarea del Estado, porque no vivimos en una teocracia. Los pueblos no son el pueblo escogido de Dios. La iglesia es el pueblo escogido de Dios. Somos su congregación. Entonces, ahora, si una persona es idólatra o si una persona blasfema, no es la tarea del Estado apedrearle, pero sí es la tarea de la iglesia quizá excomulgarlo. O sea, la excomunión ha tomado el lugar de la ejecución, porque es un asunto de la iglesia. La verdadera adoración es una adoración ofrecida libremente. ¿Qué es lo que dijo Cristo? Los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. El Estado no puede obtener eso con la espada, amenazando a la gente con calabozos, con torturas, con hogueras, con penas del Estado. No van a lograr
convertir una nación en adoradores de Dios con las herramientas del Estado. Son herramientas ineficaces. ¿A quién le ha dado Dios la única espada que puede convertir a un pueblo en una nación de adoradores? A la iglesia. Y se llama la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Entonces la tarea de la iglesia es proclamar la palabra en el poder del Espíritu, y Cristo establece su reino en el corazón de las personas. No es la tarea del Estado tratar de crear una iglesia. No tiene una función eclesiástica, pero sí tiene una función moral, en el sentido de que las leyes tienen que promover la buena conducta y castigar la mala conducta. No al revés. No al revés. Así que algunos podrían objecionar, y cuando dicen, pero ¿quiénes somos nosotros para imponer nuestros valores a una sociedad? No hay una separación entre el Estado y la iglesia. Y a esa objeción hay que responder. Está claro que no debería haber ninguna confusión sobre los distintos papeles de la iglesia y el Estado. Ambas instituciones están autorizados por Dios. Cada uno tiene su propia tarea. Cada uno tiene sus propias herramientas. Pero la separación entre Estado e iglesia no implica que el Estado sea separado completamente de Dios. Porque ¿qué pasa cuando el Estado, cuando niega la necesidad de reconocer una autoridad superior? ¿Qué pasa? El Estado se coloca en el lugar de Dios. Y el Estado dice, tenemos autoridad absoluta sobre lo que tú piensas, sobre lo que tú confiesas con tu boca, sobre cómo vives. No. No. No puede ser. Esta idea moderna de un Estado totalmente secularizado y ateo, un Estado que imponga ideologías basadas en el ateísmo, en la total negación de moralidad, la total negación de la existencia de Dios, como es la ideología de género. Esta idea de este tipo de Estado antagónico a la Iglesia es una aberración, es un concepto anticristiano hasta la médula. No debemos apoyar tal visión del Estado por una razón sencilla, y es que Jesucristo es el Señor de las naciones. Él es el soberano de las reyes de la tierra. Y aunque esto no significa, que el Estado establezca una teocracia, sí significa que el Estado tiene que gobernar de una manera consonante con el propósito de Jesucristo en este mundo. En otras palabras, un Estado que respeta la santidad de la vida, la santidad del matrimonio como Dios lo ha establecido, que respeta la libertad religiosa. Es esencial, es esencial. Y eso nos lleva a la tercera y la última cuestión que voy a tratar en esta tarde. ¿Qué deberes, pues, tenemos hacia el Estado? A la luz de lo que hemos visto, y voy a mencionar brevemente varios deberes que Jesucristo nos ha impuesto. Primero, tenemos que pagar los impuestos, y yo sé que a nadie le gusta. Eso sí, hay que pagar los impuestos, aun cuando el Estado usa nuestro dinero por cosas malas. Yo he hablado con hermanos y dicen, bueno, como el Estado está pagando por ciertas cosas malas, voy a quitar ese dinero de los impuestos. No. Nuestro deber es pagar los impuestos. Luego Dios, Él va a tratar con esos gobernantes que tienen un mal uso del dinero. Segundo, debemos orar por los
gobernantes. Y no voy a entrar en detalle en eso porque sé que todos hemos escuchado sermones sobre el orar por los gobernantes, pero es muy, muy importante. Debemos orar por su conversión, que lleguen a conocer a Jesucristo como su Salvador personal. Debemos orar que Dios les dé sabiduría para promulgar y establecer leyes buenas y justas. En algunas ocasiones es lícito también orar que Dios les quite de su oficio, aun si tiene que quitarles de este mundo. Algunos gobernantes son tan malvados que lo mejor que podría ocurrir es que desaparezcan. Debemos además hacer todo en nuestro poder para promover la paz y la tranquilidad de la sociedad. Cuando los judíos fueron al exilio en Babilonia, Dios dijo: buscad la paz de la ciudad a la que os he llevado, rogad al Señor por ella, porque en su paz tendréis paz. Y en el Nuevo Testamento, Pablo exhorta a los creyentes a buscar el bien de todos, el bien común, cuando les dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de fe. Y debemos hacer todo lo que está en nuestro poder para promover la justicia y el bien en la sociedad. Yo creo personalmente que en una sociedad democrática en la que nosotros tenemos voz y voto para establecer las leyes, para elegir a nuestros gobernadores, es prácticamente una obligación. No siempre, no voy a imponer sobre tu conciencia la obligación de votar, porque yo sé que hay circunstancias en las cuales uno dice: yo no puedo en buena conciencia votar por nadie en este caso. Pero yo creo que como norma general, si vemos que hay un gobernante que entiende mejor el papel del Estado y su visión del Estado se alinea mejor con la visión bíblica de lo que debería hacer el Estado, debemos dar nuestro apoyo a esa clase de gobernante. Y también podemos influir, también como sal y luz en sociedad, levantando nuestra voz, incluso instruyendo a los que son gobernantes. Y es interesante porque aquí hay varias instrucciones que Dios les da a los gobernantes. ¿Qué es lo que ellos deberían hacer si quieren gobernar bien? Pues en primer lugar deberían ser sabios, dice aquí. Deberían manifestar la sabiduría en su forma de gobernar. ¿Cómo? Basando sus políticas y sus leyes en el conocimiento de la verdad y en un compromiso con la justicia. O sea, no deberían basar sus políticas en la ignorancia, en prejuicios ciegos, en sobornos, en codicia, en ambición, en orgullo, en los deseos desordenados y perversos de un lobby. No, deberían basar sus leyes en la verdad y en la justicia. Deberían admitir amonestación, es decir, recibir instrucción. Un gobernante sabio está dispuesto a aprender. Hace poco leí la conversación entre el reformador John Knox y la reina María, ¿no? Durante la época de la reforma. La reina María se ofendió mucho con John Knox porque ella pensaba que como reina yo tengo autoridad para decir a mis súbditos cómo deberían adorar a Dios, qué doctrina deberían confesar. Y John Knox está diciendo a mis súbditos: estáis libres ante Dios de adorar a Él según su palabra y no tienes que hacerlo según lo que manda el rey. Y fijaos en la sabiduría de Knox en instruir a María. Ella dijo: has enseñado al pueblo a recibir otra religión que la que sus príncipes pueden permitir. ¿Cómo puede ser esa doctrina de Dios, ya que Dios ordena a los súbditos que obedezcan a sus príncipes?
Escuchad lo que dice Knox. Señora, así como la religión correcta no tomó su fuerza original, ni su autoridad de los príncipes mundanos, sino solo del Dios eterno, los súbditos no están obligados a enmarcar su religión de acuerdo con los apetitos de sus príncipes. Los príncipes son a menudo los más ignorantes de todos los demás en la verdadera religión de Dios, como podemos leer en la historia, tanto antes de la muerte de Cristo Jesús como después. Si toda la descendencia de Abraham hubiera sido de la religión del faraón, ¿a quién estuvieron sometidos durante mucho tiempo? Os ruego, señora, ¿qué religión habría habido en el mundo? O si todos los hombres en los días de los apóstoles hubieran sido de la religión de los emperadores romanos, ¿qué religión habría habido sobre la faz de la tierra? Daniel y sus compañeros fueron súbditos de Nabucodonosor y de Darío, y sin embargo, señora, no quisieron ser de su religión. Pues los 3 niños dijeron, te hacemos saber, oh rey, que no adoraremos a tus dioses. Daniel oró públicamente a su Dios en contra del mandato expreso del rey. Y así, señora, podéis percibir que los súbditos no están obligados a la religión de sus príncipes, aunque se les ordene darles obediencia. Y luego la reina María queda asombrada y dice, bien, entonces vea que mis súbditos te obedecerán a ti y no a mí. Harán lo que ellos quieran y no lo que yo les mande. Y Knox dice, Dios me libre de ordenar a nadie que me obedezca o de dejar a los súbditos en libertad de hacer lo que les plazca. Mi trabajo es que tanto los príncipes como los súbditos obedezcan a Dios. No penséis, señora, que se os hace un mal cuando se os quiere someter a Dios. Es Él quien somete a los pueblos bajo los príncipes y hace que se les obedezca. ¿Dónde están los Knoxes hoy en día? Hermanos, los líderes de las iglesias deberían tener este tipo de interacción con los gobernantes y decir, mira, queremos someternos a la legítima autoridad del Estado, pero hay ciertas cosas que no podemos hacer, no vamos a confesar, no podemos creer. Es muy importante, muy importante. Entonces, dice Salmo 2, deberían admitir la amonestación, deben servir al Señor con temor, con reverencia. Y luego dice, honrad al Hijo. Es decir, Dios no quiere simplemente una religiosidad en los súbditos, en los príncipes o los reyes. Quiere que ellos reconozcan a Jesucristo como su Rey de Reyes, como su Señor, y que honren a Él, honren a Él. Y deben confiar en el Hijo. Bienaventurados todos los que en Él confían. Y termino como empecé, que yo creo que vemos en este salmo que tenemos una tarea para con los gobernantes y es levantar nuestra voz. Podemos a veces escribir una carta o firmar peticiones para protestar una mala ley, para dejar que los gobernantes sepan que no estamos de acuerdo con sus decretos. Y no debemos decir, pero esa petición a lo mejor un grupo católico lo preparó. Hermanos, tenemos que aprender la diferencia entre comunión en lo espiritual y cobeligerancia en lo político. Hay momentos cuando tenemos que ser cobeligerantes con personas que quizá no conozcan a Cristo, pero por la gracia común de Dios están a favor del bien en algún área. Y con ellos unir nuestra voz para promover lo que es bueno y justo y correcto para esta nación y para todas las naciones del mundo. Esto es nuestra tarea en el ámbito civil, porque somos ciudadanos de determinadas naciones, pero tenemos nuestra ciudadanía realmente
eterna en el cielo, como hijos de Dios. Yo doy gracias a Dios hoy porque hemos visto que cuando el pueblo de Dios levanta la voz, aunque tarda 50 años en lograr un determinado fin, no debemos dejar de dar testimonio de la verdad. Durante 50 años, muchos creyentes han dicho, esta ley está mal. Esa ley se debía anular. Y hoy esa meta ha sido lograda. Ha sido lograda a través del testimonio perseverante de los que saben la verdad. Somos sal y luz. ¿Sabes una cosa? La sal quema cuando toca una herida. La gente a lo mejor no le va a gustar cuando levantamos nuestra voz en contra del mal porque quema la conciencia. Pero no por eso podemos dejar de hablar y dar testimonio de la verdad. Gracias, hermanos, por vuestra paciencia. Vamos a orar todos a Dios que nos dé sabiduría en esto. Señor, este es un tema bastante complicado, Señor, pero espero que este mensaje haya arrojado cierta luz sobre este tema, Señor. Ayúdanos a ver, Señor, la gloria de Jesucristo en su papel de Rey sobre las naciones. Él es nuestro Rey, pero Él también se declara Rey de Reyes, Señor de señores, es soberano de los reyes de la tierra. Ayúdanos a gloriarnos en su señorío, Señor, a deleitarnos en su gloria, para que podamos tener este impacto en la sociedad, en la cultura. Sabemos que realmente los cambios políticos son fruto de otra cosa. Y es cuando tú vienes en poder por tu palabra para transformar los corazones de la gente. Así que, Señor, ayúdanos a ser fieles testigos, fieles predicadores, proclamando el Evangelio. Derrama sobre las naciones tu poder. Que venga tu reino, Señor. Pero también te pedimos que seamos esa sal y luz en medio de una sociedad perversa, para que a través del testimonio de la verdad, que la maldad pueda ser refrenada en cierta medida, que buenas leyes que sean justas y no malas y perversas, sean aprobadas y legisladas. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén.